Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto de saludarles nuevamente. Esto es Escenario Social, el espacio, cierto, que como siempre decimos, hemos diseñado para la conversación, para el diálogo, para la reflexión, para el análisis de lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional como y principalmente, cierto, en la región. Te saludo, Cristian, como siempre, amigo, cordialmente, también Alfredo. Hola, buenas tardes, buenas noches, gusto de saludarlo igualmente, agradecer por supuesto este espacio que gentilmente nos proporciona la radio, ¿cierto? La Radio Polar, y también saludar a Alfredo, panelista ahí con el cual hemos podido compartir este espacio. Bueno, hola Manuel, Cristian y Cristóbal, un abrazo fraterno para ustedes. Un saludo a todos nuestros auditores en estas fechas tan especiales y esperando que todo el mundo se esté cuidando, digamos, debido a los momentos álgidos que estamos viviendo. Así que un saludo para todos. Claro que sí. Desde Polar Comunicaciones, entonces, a través de este escenario que hemos denominado escenario social, ¿cierto? A nuestro programa, un saludo cordial a toda nuestra gente magallánica que fundamentalmente nos escucha y a aquella gente que también, que en otras latitudes también se da el tiempo de escucharnos, ¿cierto? Muchachos, este programa tiene una significación especial, evidentemente, porque por todo lo que conlleva, ¿cierto? O lo que envuelve, ¿cierto? Lo que ha ocurrido con la pandemia, los permisos, los no permisos, y lo que ha venido sucediendo a partir, ¿cierto?, del momento en que se desató la pandemia fundamentalmente. Fíjense que digo que es especial este programa porque en esta época celebramos entonces lo que es la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? Y que lo que vino a proporcionar, ¿cierto?, en este proceso independentista, ¿cierto?, en este proceso histórico, ¿cierto?, lo que vino a determinar fue que efectivamente nosotros nos emancipáramos del reino español, ¿cierto? Oficialmente la independencia fue declarada en el año 1818, en enero del 2018, y fíjense que fue reconocida por España en el año 1844, ¿ya? Entonces, solamente para contextualizar lo que ha venido, lo que celebramos en esta época y lo que ha venido sucediendo, ¿cierto?, a propósito de estos permisos y no permisos que tienen que ver con las fiestas patrias. Cristian, te cedo la palabra, como siempre, amigo, te convoco a la reflexión. Sí, oye, interesante el análisis histórico que haces porque, claro, por mucho que uno se declare de una forma, no significa que el resto lo reconozca como tal. Y esto tiene que relación justamente con voy a adelantar quizás, pero con el debate de la Constitución. Porque por más que nos declaremos como República Democrática, eso no nos transforma en República Democrática por el simple hecho de escribirlo o de decirlo. Hay democracias populares que no son democracias, ¿cierto? Y se anotan como democracias populares. Hay repúblicas que se hacen llamar repúblicas y sin embargo no hay separación de los poderes, así que no son repúblicas. Entonces, claro, esa consideración histórica que tú haces, que por más que nosotros nos hayamos declarado independientes, España nos reconoció después de mucho rato, pasó una generación completa para que nos reconocieran, ¿cierto? Y que además el proceso emancipador no se hizo un día para otro, esto pasó en un largo proceso que partió, ¿cierto?, con esa primera junta, y que, bueno, tuvo un largo proceso que finaliza ahí en el 1818, como tú señalás. Entonces, entender entonces que los procesos son largos, por un lado, y respecto a esta cuestión de los permisos, claro, uno va a pedir permiso en la medida que reconozca cierta autoridad, pero lo que hoy día estamos viviendo, y es que la gente ya no pide permiso, es que no hay ninguna autoridad reconocida. Sí, una cosa es la falta de civilidad, ¿cierto?, pero también la falta de autoridad. Y cuando hablo de falta de autoridad no me refiero a autoritarismo, porque la autoridad no se impone, la autoridad se gana sola, ¿cierto? Se demuestra, se ostenta en algunos casos, pero finalmente la gente reconoce cierta supremacía cuando hay autoridad. Pero si no la desconoce absolutamente, entonces ahí tenemos un drama porque hemos estado en esta decadencia institucional absoluta y completa.
y veamos cómo nos comportamos este 18, porque se han dado también estos permisos medio absurdos para salir a celebrar, y yo te puedo asegurar que no se ha dado esa facilidad para ir a votar para el plebiscito, esos resguardos, esos niveles de resguardo. Claro, hay un tema interesante, fíjate ahí, que nos lleva necesariamente a enlazar lo que está ocurriendo con estos permisos que se han generado y que afortunadamente en Magallanes no se produjeron, te fijas, o no se verificaron, no se materializaron. Esta relación que hay que hacer necesariamente con los permisos que se van a tener que generar para el proceso eleccionario, ¿cierto? Que se va a celebrar ahora en octubre. Pero Alfredo, mira, yo como siempre tengo la oportunidad de leer tu columna, y quiero enlazar lo que tú hiciste o lo que tú señalas en tu columna con algo que ya había ocurrido a propósito de este fenómeno histórico que tiene que ver con la independencia nuestra. Fíjate que uno de los elementos, ¿cierto?, que gatillaron este proceso histórico nuestro nacional de independencia, de emancipación, tenía que ver con la agitación fundamentalmente de la ciudadanía, ¿ya? Estamos hablando que la población en aquel entonces eran 500.000 personas, sin contar a los indígenas, ¿cierto? Estaban también los criollos, los mestizos, estaban los peninsulares, en fin. Pero la agitación era un problema, era un nudo crítico. La desigualdad era otro nudo crítico, fíjate, ¿ya? Y evidentemente la necesidad de independentismo, de generar una república, un Estado republicano, ¿cierto? Y introducirnos a este proceso democrático. Con todo aquello, Alfredo, tú hablas de utilitarismo en tu columna. Entonces, ya en la época, ¿cierto? Ya en la época de la independencia, el utilitarismo era un afán, ¿cierto? Por señalarlo de alguna forma, un afán que se utilizaba, ¿cierto? Con el propósito precisamente entonces de introducirnos en este proceso independentista. Sí, bueno, a ver, yo creo que son contextos históricos, sociales totalmente diferentes, ¿no? La independencia nuestra, que es relativa, la independencia que se declara el 18 de septiembre de 1810 con la primera junta de gobierno, es un hecho importante, un hito importante, digamos, no vamos a hacer una clase de historia, pero en sí no es nuestra verdadera independencia, digamos. Lo que sí es un hito relevante, digamos, para los tiempos y el contexto histórico que se vivía en aquel entonces. Pero yo no sé, me cuesta hacer una relación del momento actual con la gesta de la independencia. La gesta de la independencia tiene toda una mística, digamos, también, ¿por qué no decirlo?, intelectual, con cierta ilustración que se avecinda en estas nacientes repúblicas, este espíritu de construir una sociedad nueva, que fue, yo creo, la grande inspiración o las grandes inspiraciones que tuvo la gesta de la independencia, tanto en nuestro país como en los países vecinos. Hoy día estamos en otro plano, hoy día estamos en un plano, digamos, en que la vida institucional de Chile, mal que mal, tiene más de 200 años, una vida institucional con ciertos accidentes y ciertos bemoles entre medio. Nos habían enseñado a nosotros que la vida institucional en Chile siempre había sido espléndida y que siempre se había mantenido incólume. Si uno escudriña la historia no es tan así, pero bueno, eso es para una larga conversación. Pero en lo que estamos hoy día es en esta importante misión que nos compete a todos como ciudadanos de ayudar a construir nuestro país. Porque siempre es más fácil, obviamente, criticar, encontrar los defectos, pero es muy difícil construir. Y yo creo que una sociedad que está en eterno reclamo también es problemático, o sea, también tenemos que pasar del eterno reclamo a también la permanente respuesta o la permanente proposición o proyecto de qué es lo que debemos mejorar en nuestra sociedad. Pero a lo que tú me llevabas recién, la realidad actual, yo creo que nos habla de un cierto utilitarismo, no por lo que estamos
analizando históricamente, sino que uno ve que gran parte de las medidas que se toman no contemplan ciertas realidades propias, llámense comunales, regionales, menos la realidad de las personas, sino que cuando se toman ciertas medidas, no me refiero al momento actual, sino que también a momentos anteriores, no se toma en cuenta precisamente, digamos, la satisfacción de las reales necesidades de las personas. Y con esto no estoy hablando de una cosa que suene como una utopía o una quimera, sino que simplemente no se toma en cuenta cuáles son las problemáticas que tienen realmente los ciudadanos y los habitantes. Se hacen ciertos experimentos, ¿no? En Chile hemos hecho muchos experimentos en términos sociales, sobre todo, y en algunos con mucho éxito, hay que reconocerlo, y otros no con tanto éxito y otros bastante mediocres. Pero en el momento actual estamos en ese dilema, digamos, en que tratamos de hacer cosas, pero sin la justa medida de lo que tantas veces hemos hablado acá y que también es una larga discusión, que tenga como sentido, como gran motivación el bien común. Entonces, yo creo que es en estas fiestas, en las cuales se celebra nuestra gesta de la independencia, un hito de la independencia, tenemos que empezar a preocuparnos también, y ojalá todos reflexionemos, ¿qué hago yo como persona para ayudar a construir o ayudar a que este país sea un poco mejor? El concepto que subyace a propósito de lo que dices, Alfredo, y con esto te convoco, te invito, Cristian, a la reflexión, tiene que ver con algo que es transversal hoy en día y que se busca mucho, que es la unidad. Yo he escuchado en distintos analistas y en distintos políticos también de que es necesario unificar de alguna otra forma los criterios, ¿ya? Pero ¿será posible unificar criterios? Sigo un poco analizando un poco tu columna también, Alfredo, ¿ah? Que me pareció muy interesante. ¿Ah? ¿Será posible, y en función de lo que tú señalas, Cristian, que tiene que ver con esta decadencia institucional, será posible unidad, ¿cierto? Este proceso de construcción, teniendo una ciudadanía tremendamente empoderada, ¿cierto? Con expectativas, ¿cierto? Que superan probablemente lo que necesariamente pueda hacer uno u otro poder del Estado, ¿ya? Uno u otro poder del Estado. Y en consecuencia la asertividad del proceso con el cual se resuelven las necesidades, entonces pareciera que es lo que está generando este nudo crítico, ¿cierto? Esta cosa de llegar tarde a todo, de manera de generar soluciones. Escuchaba a un economista, Cristian, y con esto termino para darte el paso, escuchaba a un economista porque se ha buscado mucho darle letras, ¿cierto?, desde el punto de vista económico a lo que va a ocurrir, ¿cierto?, post pandemia, o probablemente una vez que se descubra definitivamente una vacuna. Entonces, la letra que está apareciendo en este último tiempo es una K, ¿cierto?, donde aparece efectivamente donde aparece que la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos se está distanciando y va a aumentar muchísimo más después de lo que ocurra con la pandemia. Cristian. Sí, esa brecha no es producto de la pandemia. Esa brecha ya venía con anterioridad y obedece a otras cosas, y es que no tenemos propiamente un modelo capitalista, tenemos un capitalismo exacerbado, desenfrenado, y no es lo tradicional de que se quiere efectuar ciertas regulaciones, ¿cierto? Y donde también se entienda de que el capitalismo puede prosperar efectivamente, pero también con cierto bienestar para las masas. Entonces, ese no es el capitalismo de los tradicionales. Esto en realidad es un capitalismo desenfrenado, es una suerte distinta de capitalismo. El capitalismo tiene varias variantes, esa es la más extrema. ¿No? Pero esa brecha no es producto de la pandemia, lo que la pandemia hace simplemente es revelar o desnudar que existe esa brecha. Pero la brecha ya existía y la tendencia venía de antes. Ahora, respecto al concepto de unidad que tú señalas, un punto que yo quiero señalar con vehemencia es que no hay desunión. No hay desunión. Prueba de que no hay desunión es que nadie está proclamando un candidato, un presidente vigente alternativo, como vimos en el caso de Colombia, ¿cierto? O sea, de Venezuela, perdón, que teníamos una persona que se reputaba
detentora del poder del pueblo, y mientras tanto había otro presidente institucional. Aquí no ocurre eso. Entonces, no confundamos las discrepancias de opiniones que van a ocurrir en democracia y que tienen que ocurrir con desunión. Y el problema del discurso de la unión es que habitualmente los totalitarios lo utilizan. Y Piñera ha sido muy eficiente en permear a la sociedad y en permear a sus huestes totalitarias que no creen en la democracia, porque por más que un partido lleve el nombre de demócrata, no lo transforma en tal. Eso se hace, eso se transforma, o uno demuestra el contenido demócrata a través de las acciones, a través de la tolerancia, a través de la disposición al diálogo. ¿Ah? Pero partidos que colocan en su leyenda democracia o democráticos, no los transforman en tales simplemente por llevar ese nombre. Entonces, el totalitario lo que hace habitualmente es llamar al enemigo común, para tener entonces la ciudadanía asustada contra un enemigo común, contra un enemigo poderoso. Habla siempre del discurso de la unidad, y también saca el discurso del patriotismo o del nacionalismo, ¿ya? Estos tres elementos están presentes en el discurso antes del estallido social, en el estallido social, después del estallido social, en la pandemia, y a propósito de la discusión del apruebo o el rechazo al cambio de la Constitución. Entonces, hay que saber leer y saber escuchar, porque estos mensajes no son nuevos. Nos acompañaron todo el siglo XX y nos acompañaron gran parte del siglo XIX. Eso es totalitarismo. Entonces, cuando me dicen que hay desunión, no hay desunión. Hay discrepancia, que es una cuestión distinta, pero yo no he visto a nadie estar fomentando a la creación de instituciones paralelas o usurpación de poderes o el desmembramiento del territorio nacional. Así que no veo desunión en ningún lado. Lo que veo es discrepancia, y me alegro que exista, porque esa es la gracia del juego democrático. Si todos pensáramos igual, significa que alguien no está pensando. Claro, fíjate que aparece a propósito de este concepto de discrepancia, algo que en algún programa tratamos y que tenía que ver con este desafío, ¿cierto?, de introducirnos dentro de lo que era la tolerancia activa, ¿cierto? Y dejar atrás lo que era la tolerancia pasiva, esta resignación permanente, de decir, no, bueno, esto no va a cambiar, esto va a seguir igual, así queda lo mismo. Y la tolerancia activa busca precisamente el debatir ideas. Y lo preocupante es cuando en el debate de ideas entonces se empieza el curso de acción en el debate tiene que ver principalmente con atacar ideologías, en circunstancias que lo que debieran atacarse son las acciones que se generan. Entonces se pierde mucho tiempo probablemente en discutir sobre ideologías, ¿ya? Y a propósito del tema constitucional, entonces se habla de la Constitución, por una parte del ofertón constitucional que se puede generar y que puede estar, por una parte, generándose a partir de un sector, ¿cierto?, de la sociedad político, y por otra parte se habla de la Constitución de Pinochet. Entonces, cuando se ataca la ideología es cuando yo creo se pierde mucho tiempo y es cuando se confunde precisamente a la población, a la ciudadanía, que a propósito de las redes sociales está muy empoderada de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y era un poco lo que hemos venido conversando, y es un poco el fin que busca este programa, ¿cierto?, de ir entregando herramientas para que la gente vaya conociendo y vaya estableciendo estas diferencias. Alfredo. ¿Sabes una cosa? Perdón, Claro, perdón que interrumpa, una cosita pequeña, Manuel. Es que, mira, alguien puede decir que 2 más 2 es 17, y eso es una estupidez. La persona que lo dijo merece respeto, pero la idea que dijo sigue siendo una estupidez. Entonces, no hay que confundirse en el respeto hacia las personas con no discutir la idea. Las ideas pueden ser una tontera y eso hay que discutirlo, pero se discuten con respeto. La persona que lo dijo tiene derecho a equivocarse. ¿Ah? Entonces, yo por eso tengo el temor de que esta cuestión se transforme en o que se empiecen a exacerbar estos ánimos intolerantes, y es porque los chilenos no estamos acostumbrados al debate, no estamos acostumbrados a discrepar, todo lo personalizamos. Así es, Alfredo, te cedo el espacio. Sí, mira, lo que pasa, bueno, tienen toda la razón, y sobre todo Cristian cuando dice que no estamos acostumbrados a la discrepancia. Yo creo que, bueno, paulatinamente se fue perdiendo en Chile eso, y creo que hoy día se habla o se opina desde un terreno fundamentalmente o en gran parte con un terreno o desde una perspectiva de la descalificación del otro.
por el solo hecho de pensar diferente. Entonces, eso es muy poco democrático, es medio totalitario, es poco moderno, aunque ya no estamos en la modernidad, sino que estamos en la posmodernidad en términos filosóficos. Entonces, es casi primitivo. Y también estamos llenos de frases, de repente frases que son una suerte de eslogan o consignas. La unidad nacional, habría que preguntarse qué es lo que es la unidad nacional. Porque la unidad nacional no es que todos pensemos de la misma forma, todos caminemos de la misma forma. La unidad nacional son conceptos mucho más profundos que tienen que ver o hacen, digamos, al concepto de ciudadanía, cuál es el concepto de respeto que tenemos del ciudadano, cuál es el concepto de funcionamiento de las instituciones, por ejemplo. Esos son conceptos, a mi juicio, de unidad nacional. Alguna persona podrá pensar que son otras cosas, digamos. Pero la unidad nacional suena como algo muy vacío si no se le pone contenido. Y ojo, que los países conforman un crisol de ciudadanos, a veces un crisol de naciones incluso, con un pluralismo muy, muy grande, pero son capaces de tener una mirada y una perspectiva común en torno a cómo deben desenvolverse los ciudadanos en ese determinado país, república, etc. Pero aquí lo importante, sobre todo, y lo importante a la luz de lo que estamos analizando y de los momentos que seguramente vamos a empezar a vivir y de la pandemia y de una serie de cosas más, es que yo creo que tenemos que dejar de ver a las personas como meros receptores de experiencias, tal como yo lo decía en la columna que tú leíste, que tan amablemente me comentaste. Tenemos que dejar de ver a las personas como receptores de experiencias o de experimentos, o como meros recipientes de experiencias, sin reconocer los temas o cuestiones que las personas esperan yo diría, fundamentalmente en un espacio de tiempo, o esperan de acuerdo a las realidades que les toca vivir. Por ejemplo, tenemos que empezar a dar respuesta, digamos, para los adultos mayores, y ya como en Chile nos gusta pasar de lo fundamental a lo muy concreto. En Chile vamos a tener una gran población de adultos mayores durante los próximos años. ¿Qué respuesta le estamos dando nosotros al adulto mayor como sociedad? Esos son los problemas de la unidad nacional. ¿Qué respuesta le estamos dando a los jóvenes, muchos de ellos que no están saliendo tan bien formados de las universidades? ¿Qué respuesta estamos dando a eso? ¿Qué respuesta le estamos dando a los 2,5 millones de desempleados que hay en el país, que seguramente pasan a engrosar esta cifra de desempleo de 2 dígitos que ya tenemos? ¿Qué respuesta le estamos dando a las mujeres en este país, cuando tenemos una de las cifras más altas de violencia contra la mujer en Latinoamérica? Entonces, yo creo que son muchos los temas que hay que pensar o que hay que abordar para hablar de una verdadera unidad nacional. Claro, fíjate que este 25 de octubre, entonces, tenemos todos los ciudadanos la gran posibilidad, ¿cierto?, de decidir lo primero, ¿cierto? En 210, lo primero, si efectivamente queremos una nueva constitución o no. Entonces, en 210 años de historia, y con esto enlazo lo que dije al principio del programa, ¿cierto? En 210 años de historia es la primera vez que la ciudadanía tiene la posibilidad, entonces, de ser escuchada. Y este acto representa fielmente lo que significa aquello. Entonces, distorsionar esa realidad, donde ya se le generó el espacio a la población, a nuestros ciudadanos, para que efectivamente decidan respecto de esto que desde el punto de vista normativo es tan fundamental, que es la Constitución, me parece que es relevante y nos llama a la reflexión desde el punto de vista de la unidad. Yo creo que, como bien dice Cristian, no existe desunión con lo que se va a vivir este 25 de octubre.
Lo preocupante son evidentemente las variables que cada sector le va incorporando, ¿cierto?, a esta realidad que está instalada, que es el plebiscito del 25 de octubre y que nos va a permitir, ¿cierto?, este acto eleccionario definir si queremos o no una nueva constitución. A pesar de que números más, números menos, ¿cierto?, hay analistas que dicen que esta constitución, la actual, tiene más de 46 reformas, ¿te fijas? Entonces, ya no sé si resiste una reforma más. Entonces, este poder que está instalado en la ciudadanía es el llamado que se hace entonces a nuestra gente, ¿cierto?, para que efectivamente entonces pueda dar su opinión, manifestar su voluntad. Entonces, dicho esto, muchachos, los invito a este corte, ¿cierto?, que es necesario a esta altura del programa, para que después en la segunda parte vayamos a lo que es Magallanes. No se vayan, volvemos enseguida.